Buenas tardes. En este momento voy a exponer un tema muy importante en lo que se refiere a topología. Sin más antes, también quisiera yo presentarme. Mi nombre es el maestro José Barrientos Santos. Voy a dar inicio a esta clase muestra. Si hablamos de la topología, estamos hablando prácticamente de lo que es una red. ¿Qué se refiere a una red? Bueno, una red se refiere a un conjunto de nodos que podamos llegar a tener unidas diferentes o diferentes equipos. En este caso le llamamos de forma lineal. Esta topología es porque tenemos diferentes tipos de equipos, los cuales están ordenados de una forma, ¿sí?, ya sea en este caso, ¿sí?, de forma vertical, o hay otra que podemos llegar a tener de forma horizontal. Pero existen una variedad enorme de lo que son las diferentes topologías y sus diferentes características. Pero para llegar a ese tema, quisiera yo que tomáramos en cuenta un punto muy importante para poder llegar a comprender qué es una topología. Esta pequeña línea se refiere precisamente a un cable como este. Un cable en el cual tiene un conector RJ45 y el cual este cable se llega a realizar con esta pinza que le llaman pinza ponchadora de cable. ¿Para qué nos sirve? Precisamente para cuando nosotros queramos realizar una conexión de esta y podamos realizar una correcta topología con sus diferentes características, se realiza de la siguiente forma. Tenemos aquí un conector. Este conector, insisto, se llama RJ45. Este conector RJ45 se va a colocar en la parte de aquí de la ponchadora, ¿sí? Posteriormente, una vez que tengamos el cable, con esta parte de aquí que tenemos, este cable se corta y se quita totalmente lo que es la cobertura de este cable. Aquí dentro de este cable se cuentan aproximadamente unos 8 o 10 cablecillos y posteriormente se quita la cobertura, se coloca el corrector RJ45, entra lo que es el cable en este corrector y automáticamente presiona. En el momento que se presiona, nos arroja precisamente lo que tenemos en este cable, el cual esta entrada es la que va a ir en una de las computadoras u ordenadores y al extremo de otro. ¿Por qué quise explicar prácticamente este principio de la utilización y conector de un equipo con otro? Porque si no comprendemos lo que es el armado, precisamente las características, las herramientas y sobre todo los elementos para realizar la topología, pues sin embargo no vamos a poder llegar a comprender qué es precisamente la topología. Mas sin embargo, esta es una cadena de comunicación, es una comunicación entre un equipo con otro equipo y así sucesivamente, y tiene diferentes tipos de características de las topologías. Pero antes no hay que olvidar que la topología se define como una cadena de comunicación, que existen diferentes tipos de nodos, los cuales van a conformar a una red. Y obviamente la van a usar para que se pueda llegar a comunicar de este equipo con este, pasando por cada uno de ellos, ¿sí? Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, infinidad de equipos, ¿sí? Bueno, entonces para esto es importante también nombrar cuántas características más importantes existen en la topología. Tenemos, por ejemplo, la topología de Gauss, tenemos también la topología de estrella, tenemos la topología de árbol, la de malla, y una más también que es muy importante es la de anillo, ¿sí?
Estos digamos que son las más importantes de lo que son las topologías que nosotros vamos a ir brevemente nombrando y sobre todo qué características tiene de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando en lo que es pues prácticamente cuáles son cada una de estas topologías. En hablando de lo que es la topología de bus, en la topología de bus, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es muy parecida a la lineal, con la pequeña diferencia en que las computadoras se van a encontrar en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la parte de arriba y así sucesivamente. Esa es la topología de bus. Prácticamente es cuando tenemos, por ejemplo, si nosotros vamos a montar un café internet y se encuentran las computadoras en la parte ya sea de arriba o totalmente en la parte de abajo y van a estar unidas entre ellas para que la frecuencia y sobre todo por medio del módem pase toda la información hasta llegar de aquí a esta, a esta, a esta y finalmente a una que es la que nos va a cerrar la información o los datos que va a arrojar precisamente este pequeño cable. Esa es la topología de bus. Ahora, si hablamos precisamente de otra que es muy importante, tenemos la topología de estrella. ¿Cuál es la topología de estrella? Bueno, aquí la topología de estrella es muy importante porque es donde tenemos una computadora central, tenemos una computadora en la parte superior, en la parte izquierda, en la parte derecha, en la parte inferior izquierda e inferior derecha. La intención precisamente de tener esta computadora o estas computadoras es porque la parte central es, digamos que es el cerebro de todas las computadoras. Y este cerebro es la que va a llevar la información repartida, ¿sí?, en forma precisamente de estrella hacia lo que es la computadora 1, la computadora 2, 3, 4 y 5, hablando específicamente de este ejemplo, ¿sí? Prácticamente esto es nuestra topología de estrella. Si pueden ustedes observar qué tan importante es que pase la información, insisto, por medio de este cable, ¿sí?, desde la computadora, en este caso que la estrella maneja central, y se va a repartir hacia las demás computadoras. Otra característica muy importante de estas características de computadora, tenemos la de árbol. ¿Cuál es la característica de la topografía de árbol? La topografía de árbol es cuando tenemos una específicamente en la parte superior, otra, dos en la parte inferior, posteriormente de esta surgen otras dos, surge una tercera más y así sucesivamente hasta tener una infinidad de desgloses de computadoras para el cual va a pasar toda la información, insisto, por medio de una computadora central con este cable, con su respectivo conector. Se van a ir estando obviamente hablando de que la topología es una conexión alámbrica. Una conexión alámbrica es muy importante, insisto, porque es la que nos va a permitir que vaya pasando todos los datos, todo por medio del módem que tengamos, ¿sí? Y en este módem va a pasar la información aquí y se va a ir dividiendo, se va a ir distribuyendo a cada uno de los equipos, pero dirían ustedes, bueno, tal vez va a bajar la intensidad del internet. Puede que sí baje un poco, pero no va a depender tanto de la cantidad, tal vez de velocidad, más bien de la cantidad de computadoras que vayan a tener.
En el caso que se tengan alrededor de unas 30 o 40 computadoras, ya baja un poco el rendimiento del internet, pero como es alámbrico, inmediatamente cuando se conecta en el módem a la primera de la computadora, pasa con las demás e inmediatamente la información que pasa aquí, inmediatamente ya llega aquí en cuestiones de segundos, ¿sí? Por eso es importante tener que la mejor forma de colocar en la cuestión de una oficina, por ejemplo, una topología alámbrica es la de árbol, ¿sí? Porque se va distribuyendo la desde la oficina central con las de las diferentes, digamos que diferentes oficinas o cubículos que tengan cada una de las personas su respectivo equipo. Siguiente computadora y su siguiente equipo le llamamos equipo Maya. ¿A qué se refiere con este tipo Maya? Bueno, se refiere a que tenemos, en este caso, tenemos diferentes equipos, pero aquí nos encontramos con el módem, aquí nos encontramos con la computadora central, y esta computadora central va a ir distribuyendo, ¿sí?, de forma lineal, tanto horizontal como vertical, toda aquella de la información o los datos, e insisto, por medio de este cable y este conector RJ45, que de hecho en la mayoría de los cafés internet tienen lo que es la malla. ¿Por qué? Porque como las máquinas se encuentran distribuidas en una sala, en un patio, en un salón, en el cual cada una de las computadoras, teniendo la central, se va a repartir toda la información, todo la internet, ¿sí?, con la misma velocidad que tiene, insisto, hablando de unas 20 o 25 o hasta 30 computadoras trabajando con la misma velocidad. Es por eso muy importante que cada una de las computadoras que se van conectando, no importa el orden que se conecten, mientras esté la primera conectada al módem y todas estén conectadas con esta computadora, nos va a permitir realizar todas las actividades, por ejemplo, de una clase, por ejemplo, en el caso de un programa en especial, de cómo realizar o cómo utilizar ese programa, ¿sí?, teniendo el control de esta máquina, que viene siendo lo más importante. Entonces la topología alámbrica nos va a permitir que a la vez todas las computadoras estén conectadas con lo que se está viendo en esta computadora. Esta es la alámbrica topología Maya o en Maya. Finalmente, otra, no también más importante, es la de anillo. La de anillo consiste en que tengamos una serie de equipos y en esta máquina, que prácticamente va a ser la máquina central, que va a estar aquí el módem, y ese módem va a redistribuir las máquinas en las cuestiones de velocidad del internet de forma circular. Es por eso que le llaman de forma de anillo. Esta es una forma también de colocar, por ejemplo, si tenemos alrededor de unas de 40 a 50 computadoras, es porque podríamos tener a lo mejor una máquina en la parte central, otra máquina, otra máquina, otra máquina, y así sucesivamente, y se van conectando de anillo hasta doble anillo, ¿sí? Y así podemos tener un conjunto de máquinas en los cuales van a estar conectadas todas, tanto al módem como a la máquina principal o a la más importante. Es decir, aquí mandar, por ejemplo, un trabajo en el cual posteriormente cada uno de los alumnos se van a encontrar alrededor y van a estar observando y sobre todo abriendo el archivo que se mandó desde esta máquina principal. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta que todas las características
de cada una de las topologías. En el caso, por ejemplo, de una, no sé, hablando de una bus, como lo que decíamos al inicio, llevan unas ventajas y llevan otras desventajas. Hablando de una ventaja de la de bus, podemos decir que la topología es más sencilla de implantar, ¿sí? Como decíamos, es una forma como tipo lineal, como esta que tenemos aquí, vertical u horizontal, en el caso que aquí tengamos otra. Otra ventaja también puede ser que también es la más económica. ¿Por qué? Porque los cables, insisto, únicamente, ¿sí?, se conectan y se va teniendo aquí unos conectores igual RJ45 y se van distribuyendo de forma lineal. Otra ventaja que se tiene es que es más fácil de añadir nuevos ordenadores, aún ya teniendo la conexión, porque si podemos agregar aquí más equipos, automáticamente aquí se realiza otro cable con su pinza ponchadora y posteriormente se van realizando más conectores y se van conectando a las computadoras que se tienen y así sucesivamente, y se puede llegar a convertir, tanto puede ser como una de anillo o como una de malla. Por eso es importante que tengamos en cuenta las ventajas más importantes. Otra ventaja es que es posible utilizar repetidores en el caso de que, por ejemplo, tenemos este equipo y ya está más lejos con lo que es la máquina central y el módem. Entonces, a lo mejor en esta se puede poner un repetidor. ¿Qué es un repetidor? Un repetidor es un aparato en el cual va a mandar la señal, a pesar de que es alámbrica, va a mandar la señal al repetidor para que rebote la información a la última computadora. Y eso nos va a ayudar para que la velocidad del internet sea mucho más veloz y sobre todo más eficiente, y sobre todo también que los muchachos puedan tener la información en tiempo y en forma. Ese es un conjunto de ventajas que, por ejemplo, en la nivel bus o lineal, esto puede llegar a tener. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que si el tráfico de la red es muy intenso, entonces la velocidad va a bajar. Por ejemplo, si en esta computadora tiene demasiados programas que se van a utilizar, al llegar hasta esta computadora el rendimiento va a tener obviamente mucho menor. Otra desventaja es que la señal eléctrica, ¿sí?, en el momento que conectamos esta máquina y al estar conectadas todas las máquinas a la vez, al llegar a esta puede llegar a tener, digamos que un pequeño problema de sobrecalentamiento, aunque tengamos un regulador, ¿sí? Por eso siempre es muy importante que cuando se conecte una máquina hasta desde la primera hasta la última, teniendo 30, 40, 50 computadoras, es que tengan por lo menos 2 máquinas, un regulador. Es muy importante que se tenga para evitar que haya un sobrecalentamiento en la cuestión eléctrica. Otra desventaja, si no es también más importante, es que todos los cables se van a, digamos que a tener una saturación de información en donde digamos que la red puede llegar a dejar de funcionar, ¿sí? Entonces, por eso insisto que es importante poner un repetidor, ¿sí? Porque si no, entonces, bueno, prácticamente no vamos a tener una conexión estable. Hablando de un conjunto de computadoras lineal o de bus. Otro punto también que debemos de tomar en cuenta en lo que son las topologías, ¿sí?, es que prácticamente, hablando por ejemplo en el momento de esta que se ya van generando y se van conectando en lineal y de una bus pasa directamente a una de malla, es importante que nosotros tengamos que la de malla es una topología de red que cada nodo está conectado desde el primero hasta el último, ¿sí? Entonces, en este caso de la de malla, es completamente conectada alámbricamente hablando, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos hacer una serie de cables o una serie de conexiones como esta, perfectamente bien hechos, con todos los hilos adecuados con su color
y en su apartado correcto para que se pueda, insisto, se pueda ponchar el cable y tener prácticamente cada una de las conexiones desde la primera hasta la última. En el caso de la de malla, insisto, es muy importante cuestionarnos qué tan bien se está realizando este ponchado, porque aunque tengamos, por ejemplo, digamos que unas 5, 6, 8 computadoras, pero si la novena o la décima no está perfectamente bien realizado su conexión o su ponchado, estamos hablando de que automáticamente la señal no va a llegar a la última computadora, ¿sí? Y puede haber problemas desde la primera hasta ella. Pues por eso es muy importante que una topología de malla, ¿sí? Una topología de malla tenga perfectamente un servidor perfectamente bien conectado, un router de muy buena calidad y sobre todo de una buena velocidad, para que todas las conexiones tengan una excelente distribución de conocimientos y sobre todo de datos, para que digamos que las personas que vayan a estar sentadas en ese momento puedan llegar a tener lo más fácil y sobre todo lo más eficiente en cuestiones de conexiones. Otro punto también, y no más, insisto, más importante, es el funcionamiento. El funcionamiento de todo lo que es esta topología es necesario que se establezca de una red. En el caso de la de malla, como acabo de borrar, es una manera de encaminar datos, es decir, que cada uno tenga instrucciones entre cada uno de sus nodos, en este caso de este nodo y de este nodo, para que las redes de malla se diferencien entre lo que son los elementos de un nodo hacia con otro y así sucesivamente, y se configure entre cada uno de los caminos que se va a realizar cada una de las conexiones, ¿sí? Sin que haya falla alguna. Insisto, es importante que al momento de que vamos a hacer la conexión de cada uno de estos cables, ¿sí?, esté verificado previamente que este cable esté perfectamente bien hecho, con este perfectamente bien hecho, para que al pasar de un ordenador con otro ordenador, y si se verifica y está perfectamente funcionable, se realice el siguiente y el siguiente y así sucesivamente, para que no haya ningún problema en que los datos o ese tráfico de datos esté perfectamente bien hecho, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Hablando, por ejemplo, de una conexión de malla. ¿Cuál es la parte más, digamos que son sus desventajas y sus partes de las desventajas? Bueno, en la red de malla, digamos que las ventajas es que tiene una robustez y una efectividad bastante buena. ¿Por qué? Porque, insisto, como lo dije hace un ratito, si nosotros verificamos cable por cable, estamos asegurando que cada una de la información vaya pasando perfectamente con la calidad que se requiere. Obviamente también se cuenta de que tiene una seguridad y una privacidad. ¿Por qué una seguridad? Insisto, porque esos cables, en el momento de que se va pasando de una información a otra, ¿sí?, va a estar perfectamente, ¿sí?, pasando la velocidad que se requiere, ¿sí?, para que la primera computadora hasta la última, con todas sus conexiones, estén perfectamente bien en la cuestión de la topología de malla. Pero ¿cuál es su desventaja? Bueno, una desventaja es que presenta normalmente unas dificultades en su instalación. Vuelvo a repetir, si con un cable o un conector que esté mal ponchado o mal conectado o simplemente no se hizo la corrección y sobre todo la presión necesaria con esta herramienta, prácticamente estamos hablando de que no va a haber conexión alguna y sobre todo tráfico de datos desde la primera hasta las 10, 15, 20 equipos u ordenadores que vayamos a conectar.
Otra cosa también es que puede llegar a presentar, digamos que un poco de costos. ¿Por qué? Porque es material que se va echando a perder, porque en el momento de que se verifica y no está perfectamente bien conectado, se tiene que cortar, se tiene que volver a comprar otro conector RJ45 y posteriormente volverlo otra vez a colocar en la pinza, y una vez que se tiene conectado en la pinza, se tiene que volver otra vez a realizar la instalación y volver a hacer la presión para que precisamente este cable quede conectado y presionado. ¿Estamos de acuerdo? Presionado. Una vez que se tenga eso, digamos que es una pequeña desventaja que se tiene al conectar precisamente ese tipo de topologías de malla. Tenemos, por ejemplo, también otra no más importante también, digamos que es una conexión que le llaman mixta. La conexión mixta, digamos que es una mezcla de, puede ser una lineal, puede ser una de anillo, puede ser una de malla, puede ser, en fin, diferentes tipos de conexiones que van a estar, es más, hasta una de estrella con una de anillo, y puedes tener también a lo mejor una de malla. Entonces automáticamente, cuando se están conectadas todas o cada una de las computadoras, vamos a poner otra aquí, vamos a poner otra acá, y finalmente la máquina central se va a encontrar en la parte de adentro de todo digamos que todas las instalaciones que se encuentran, a pequeña diferencia que ¿cómo se llama? Digamos que el hub o el conector va a estar en la parte, digamos que afuera de todo el conjunto de computadoras que se encuentran dentro, ¿sí?, de lo que es todo lo que son las conexiones, y digamos que va a ser, o se puede poner como conector principal, aquí se puede poner un repetidor y aquí podemos poner la computadora central, y automáticamente estamos hablando de que aquí la información empieza a hacer el tráfico, pasando todo lo que son los datos por medio del repetidor, que va a estar unido a y este repetidor va a pasar toda la información y va a llegar a la computadora central o viceversa. Es muy importante, ya para terminar ese tipo de esta clase que acabo de dar en este momento, ¿sí?, que todas las topologías son un conjunto de computadores o ordenadores en el cual van a estar totalmente conectadas, ¿sí? E insisto, si nosotros no realizamos una conexión correcta, no va a haber prácticamente, digamos que la distribución del cableado y de información que queremos. Bueno, a manera de conclusión puedo decir también que en general podemos concluir, podemos resumir, podemos retomar que ese trabajo que acabo de mostrar, más allá de las redes de comunicaciones, cuáles son sus funciones, cuál es la importancia, cuáles son sus características y sus diferentes, digamos que formas de distribución que pueden o podemos poner alrededor. Por lo menos cuando nos conectamos a internet estamos utilizándolas por un medio de comunicación y búsqueda de información. O aprendimos, en este caso, en este momento, a que la topología es un conjunto de elementos que van a desarrollar comunicación para que precisamente nosotros como usuarios la obtengamos y la podamos utilizar para un ámbito académico, un ámbito investigativo, un ámbito profesional, y obviamente esto lo podamos llevar hacia lo que es nuestra vida cotidiana, que actualmente es lo que se pide, que estemos utilizando nosotros la tecnología cada vez más y mucho mejor. Y finalmente, bueno, ya para concluir, las redes de computadoras son la manera que tenemos que conectar cada uno de los dispositivos, y a la vez los usuarios van a tener el momento de conectarse y observar
cada una de las formas que se fue realizando, ¿sí? Para que, llegando al objetivo, que es la transmisión y los elementos y sobre todo los datos que se van a ir, digamos que pasando de una con otra, nos van a ayudar a que cada uno, digamos, tenga un elemento de conector, ¿sí? En el caso puede ser del el famoso router, en el cual va a mandar toda esa transmisión de datos, y finalmente vamos a estar utilizando la tecnología para poderla aplicar, insisto, a nuestra vida profesional, y sobre todo vamos a estar a la vanguardia de lo que son los conectores, los tipos de características de la topología alámbrica. Es muy importante, no lo olviden, es la topología alámbrica. Bueno, pues de mi parte eso ha sido todo. Repito, mi nombre es el maestro José Barrientos Santos. Estoy para servirles, y en el caso de esta asignatura, lo que fue topología alámbrica. Muchísimas gracias.